Muy bien, amigos, sean bienvenidos el día de hoy a un capítulo más de Al Alma. Estamos pues reunidas otra vez para comentar pues comentarios sobre pues temas interesantes, importantes. Y pues bueno, en esta ocasión aquí mi gran colega Diana nos va a exponer sobre sus experiencias y sus saberes acerca de un tema muy interesante que bueno, exploraremos a ver a qué conclusiones o qué reflexiones podemos llegar en esta indagación y que también sea de utilidad pues para la audiencia, para las personas que nos rodean también. Creo que identificar factores de riesgo pues es importante para cuidar nuestra salud física y mental. Entonces, pues quédense, amigos, no se vayan. Quédate con nosotros en este capítulo y pues bueno, vamos a retomar el tema de conductas antisociales y veremos qué temas escabrosos. Bien, pues así como añadiendo un poquito a lo que mencionas, Dul, como yo creo que el principal motivo de hablar del tema es como seguirlo interrogando, como sí poder hablarlo en este momento es muy amplio, entonces dar como un tanto, pues sí, un parámetro de lo que podemos por ahí ver desde nuestra experiencia, pero sí se queda como un chorro de cosas que hay que seguirlas preguntando y a lo mejor pues seguir como dando otras partes del tema. Muy bien, pues al final es introducción hacia este tema que creo que es muy amplio, podemos como partirlo en muchos pedacitos. Exacto, sí. Claro que sí. Descuartizar el tema. Descuartizar el tema, vaya con el tema. Vaya. Lo que viene siendo, ¿no? La partición. Y bueno, pues podemos empezar con saber, definir, delimitar, expresar qué es eso de la conducta antisocial. Ok, pues creo que hay muchas vertientes como para entenderla, como la conducta antisocial. Sin embargo, creo que lo principal es atinarlo como al sentido de la imposibilidad o de la forma de desarrollarnos como con los otros y con nosotros mismos, cuando hay como una limitante en tanto al contacto o al, ¿cómo decirlo? Pues sí, a la forma de desarrollarte en función de los otros. Hay muchas personas que lo definen como lo que se sale de como del margen de lo estipulado de forma social, porque al final por eso se nombran así, porque tiene que ver con algo que no es aprobado o que es sancionado o que no está bien visto, porque se sale del parámetro de lo, pues sí, de lo que está ya predestinado de qué es lo correcto. Entonces por eso se nombra como antisocial, va en contra de lo que la sociedad pudiese esperar. Esa sería como una de las definiciones más, no sé si concretas, pero sí de las más usadas o comunes. Okay. Hay otra palabra que es muy similar, es asocial, un comportamiento asocial. ¿Eso es diferente al antisocial? Sí, digo, al final creo que se pueden de alguna manera vincular, pero sí, las conductas asociales tienen que ver con justamente, ahora sí, totalmente la imposibilidad de tener la relación como con el otro, como que no existe una situación de lazo con otros y la conducta antisocial es en agravio, no a los otros, pero sí en agravio a las normas o al concepto que se tiene de eso, ¿no? Entonces más bien va como por ahí la distinción. Una situación tiene que ver como con el no contacto. Una persona que es asocial pues es aquella que no se relaciona, y una persona que tiene conductas antisociales son las que ejecutan acciones que van en contra justamente de ese régimen, por así decirlo. Ay, ya me voló la cabeza. Porque pensaba en la película Tenemos que hablar de Kevin. Ándales. Y pensaba en las personas autistas. Exacto. ¿Tienen que ver una con asocial y antisocial? ¿O no sería tan fácil como
definir esos ejemplos? Pues es que yo creo que es complejo como meterlo en uno o en otro porque, por ejemplo, no tengo como súper frescas la película de Hablemos de Kevin porque tiene mucho que la vi, pero yo creo que incluso pudiera como entrar en ambas porque Kevin tenía una condición donde sí se relacionaba con la mamá, pero de una forma un tanto peculiar, ¿sabes? O sea, sí era... Bien rara. O sea, una Diría forma yo. bien extraña. Entonces, es por ejemplo como las personas que... Yo lo pensaba, ahorita se me ocurrió como a la gente mm, que mata gente, por ejemplo. O sea, es una forma de relacionarse con otros. Y no es... O sea, no es como que no tenga el contacto, sino que sí lo tiene, pero de otro modo. Como desde una resignificación distinta, yo digo. Y pensaba también como en, bueno, Kevin tenía un lazo con su mamá, pero la mamá tenía un lazo peculiar con él. Sí. Y, o sea, el lazo no viene de él primero, sino de ella. la mamá. Exacto. Y como eso, pues al final... Vean la película, amigos. Sí, no, pero es que aparte, ¿sabes? Que yo creo que las conductas antisociales de alguna manera también se van como aprendiendo. O sea, no es como una condición que así que se te pone en tu cabeza cuando... Bueno, no sabría si tenga como un trasfondo también orgánico o por ahí alguna situación, pero tiene que ver más como con lo que te rodea, con lo que está más próximo, ¿no? Y pues yo creo que sí, efectivamente, así como la mamá tenía un vínculo con él bien raro, pues él también de alguna manera empezó a tener justamente conductas pues extrañas, a relacionarse de una forma distinta. Diferente. Incluso con su... ¿Qué era su carnala, no? Su hermana, con su hermana. Híjole. Bien hostil, ¿no? Como una situación bien hostil. Sí, está intenso eso. Pero sí hay que ver la película. Hay que ver la película. Ok, bueno, ya vimos como por ahí alguna diferencia de asocial, antisocial y como una característica principal que es en transgresión, digamos, a las normas sociales. ¿Hay algún origen? Yo creo que sí hay como un origen en el sentido de lo que se nombra en las conductas antisociales, porque justamente lo dice como el concepto, tiene que ver con la sociedad. Entonces, como viene del exterior, pues al final, pues sí tiene que ver con lo que nos rodea. Por ejemplo, se me ocurría como ponerlo en ejemplos de las personas que cometen delitos. Al final, las personas que están ahorita pues privadas de la libertad, pues no se hicieron como de ayer, ¿no? O sea, no es como que ayer se levantaron y dijeron, hoy voy a cometer un delito. O sea, más bien tiene un trasfondo de cuestiones que quizás se fueron cocinando o instaurando desde mucho antes, y justamente el no tener como a lo mejor herramientas pues, emocionales o incluso redes de apoyo o demás, pues comienzan a generar que se cometan estas conductas, porque, por ejemplo, yo siempre he pensado que las conductas antisociales que van enfocadas como al delinquir, o sea, tienen que ver justamente con el tejido social que existe, porque pues al final son personas que se desarrollan en una sociedad y que las condiciones de la sociedad te llevan al final como a cometer ciertos delitos si no tienes como las condiciones para resignificar eso, ¿no? Pensaba en, por ejemplo, la gente que comete feminicidios, dice, ¿no? O sea, mata a mujeres por la simple condición de matar, bueno, de ser mujer, pero ¿de dónde viene eso? O sea, ¿por qué México es uno de los principales países con ese índice tan elevado de feminicidas? Pues porque la cultura tiene un trasfondo que tiene que ver con el machismo, con la condición de la mujer como subordinada, o sea, realmente sí tiene un trasfondo, y el trasfondo pues somos nosotros. O sea, de ahí se va tejiendo y al final desemboca en algo y luego ya no nos hacemos responsables y decimos, que no metan al bote y que ahí se quede para siempre. No, como si eso resolviera algo, ¿no? Al final de cuentas. Ese no me representa. Ese no me representa, sí. Incluso como desde que yo pensaba también como en esta irresponsabilidad
todos, como de pensar que solamente por el hecho de que cometió un delito, pues ya es como desearle como lo peor, ¿sabes? Así como de, que se muere en la cárcel, ¿no? Y ya, como si eso resolviera algo. O sea, creo que es una cuestión como del sinsentido eso, porque, ¿y qué con eso? O sea, ¿qué haces? Pues nada, ¿no? O sea, en lugar de estar, o sea, yo entiendo que, y no es justificación como en lo que estamos diciendo, cabe aclarar. Pero, es mera opinión. sí, pero, o sea, por ejemplo, darle 3 cadenas perpetuas a un feminicida en la cárcel. O sea, ¿por qué no mejor cuestionar qué estás haciendo para que existan o para que se estén formando cada vez más personas con conductas que llevan a un feminicidio, ¿no? O sea, por qué está pasando? O sea, ¿qué tipo de incluso educación se les está dando a los niños y jóvenes desde el inicio, ¿no? O sea, ¿por qué tendrían que los hombres tener como una posición distinta a la mujer y cosas así, ¿no? Entonces sí, pues sí, el origen somos nosotros. Y creo que la solución también, pero pues tampoco se ve o se hace algo con eso. Sí, bueno, creo que es más sencillo el hecho de proyectar, ¿no? Claro. El asunto fuera de uno mismo. Incluso por, no sé, vamos a meternos en temas escabrosos. Porque creo que la cuestión de tener como ese rechazo hacia conductas malas, conductas monstruosas, pues realmente habla como de una cuestión de no aceptación del mismo horror que hay dentro de nosotros. Entonces como el estigmatizar, ¿no? Ay, los delincuentes son así como que la escoria y es como bien complicado también, pues precisamente reintegrar o hacer algo con eso que sucede, porque pues uno no acepta que también tiene algo de eso. Claro. Que no lo haga, lo sublima, pues está chido, pero ¿hasta cuándo también eso te mantiene ahí, ¿no? Como en esa cordura? Y creo que también ese es otro tema que a lo mejor quisiera que me dijeras, que compartieras, si hay algo de la locura metido en esta cuestión antisocial. Pues es que al final, sí, pues quién se salva, ¿no? De la locura. O sea, sí, porque y aparte, ¿sabes qué me resuena antes de que se me vaya la idea? Como lo que decías de es más fácil no verlo y que a lo mejor viene como desde el orden de lo social. Pues al final el vínculo social más próximo termina siendo como el familiar. Entonces, pues al final eso que se desenvuelve como en ese núcleo chiquito, pues se va generando pues, también de otras maneras afuera. Pero esa parte de la locura sí, yo creo que sí hay de eso. Al final, cuando interiorizas como ciertas, sí, yo creo que es más como una normalización, o sea, como que interiorizas una normalización de eso y ya no te genera como mayor problema. Pero nosotros sí. El problema son nosotros. Sí, el problema son nosotros. Porque al final, como ahorita decías, es más fácil pues no dar cuenta, porque algo de eso también se juega como en ti. Y hacerte responsable de eso, pues también está. Pues es como esta terapia, ¿no? Como te das cuenta de que algo de eso también es tu responsabilidad, ya como que ya dices, ay, no está tan chido. Te das solito. Te das de alta solito. Bueno, en esta cuestión como de la locura, yo lo pensaba, pues como en esta condición humana, no desde la enfermedad, sino como, bueno, hay muchas maneras de expresar una locura, pero no como en este estigma de que uno está loco y por eso eres malo, porque creo que no es de esa manera, sino la locura que a uno lo sostiene, pues, ¿no? Como lo que te hace ser como eres, pues al final decías, nadie se puede escapar de la locura y no, todos de alguna manera lo estamos, pero que de eso también puede anclarse a esta conducta antisocial y como que se van nutriendo, ¿no? Como ambas también, esas conductas dan vida, digamos, o sostienen a la misma locura que a uno lo hace ser. Sí. Y pensaba como en estas conductas
pues no solamente como las cuestiones de delitos, sino también como transgresiones hacia la propia persona, como, pues sí, ¿no? Cosas que vayan en contra, digamos, como de ti mismo, más allá que hacia los otros. Sí. Yo creo que sí tiene que ver con eso, Dul, porque esto que sostiene, tú mencionas como ese concepto de lo que sostiene. Es que yo creo que al final cualquier cosa que se hace o cualquier conducta es para sostener una palabra de otra manera. Porque, por ejemplo, lo pensaba desde las conductas como en agravio a ti mismo. O sea, eso tiene como una lectura de algo. Y yo creo que sí sostiene la palabra de algo. Y creo que también las conductas antisociales, como repercutiendo en otras personas, pues también tienen la lectura de algo que no se atendió, o no está atendido, o no es escuchado, que al final sale pues de una manera que no es, pues la mejor, ¿no? Yo así lo pienso. O sea, creo que al final sí tiene una situación ahí de sostener lo que a cada uno, porque aparte pues no podemos generalizar el que eso mero sostenga a todos, ¿no? Sí. No podría ser, pero sí algo de ahí debe de haber. Y bueno, también de la otra parte, como ahora sí, de la enfermedad, digamos, de las patologías, no sé, he escuchado de una triada de un señor, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero fue del FBI, cuando empezaban a hacer los perfiles para asesinos seriales, para describir así, o sea, para nombrarlos asesinos seriales, porque antes no se conocía y tenían otro nombre. Sepa, hay cosas que pasan en la historia de la humanidad. Pero este señor hablaba de una triada y nada más me acuerdo de dos. Dejamos de tarea la tercera. Investiguen, amigos. Dos. Y explicaré uno. Porque decía, para la formación de asesinos seriales necesita haber 3 condiciones. Y era como que tuviera un traumatismo craneal o una condición ya de nacimiento en el cerebro, que experimentara pues primero con animales, o sea, si es violento con animales, de torturar animales, y la otra ya no me acuerdo, te digo que no me acuerdo de dos. Pero digamos aquí a donde voy es como a la patología, a esta presencia de algún déficit, algún gen chueco por ahí cuando uno nace, o sea, que ya si tu conformación genética está, y que dices, híjole, pues ya como que con eso no hay mucho que hacer, ¿no? Porque así ya estás, o sea, no es como que te... Bueno, se intentaba antes hacer las lobotomías, ¿no? Y que ya sí, pero nada más te aletargaban. No, realmente no solucionaban la cuestión, y no sé si eso hay, digamos, en esta teoría de este señor, que pudiera haber a lo mejor en esta cuestión como antisocial, si hay alguna condición así que se pudiera presentar. Es que no meramente, porque es distinto. Mira, por ejemplo, hay dos formas bueno, como regresando otra vez como a la situación de los delitos, hay dos formas dos formas de definir como el delincuente, ¿no? Uno, que tiene que ver justamente con la psicopatología, ya como meramente una situación orgánica, que a lo mejor, no sé, una discapacidad neuronal, que es así como lo mencionan, una discapacidad neuronal, donde no existe una reacción ante el dolor del otro, por ejemplo, porque no lo tienes, o sea, no puedes, tu cuerpo no lo desarrolló, no hay como un déficit de algo. Y hay otra que es la conducta antisocial, que tiene que ver meramente como con conductas aprendidas, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con el vínculo con otros y no meramente con una condición orgánica. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión de la psicopatología, pues sí, o sea, ya hay como muchas limitantes en el sentido de que no puedes hacer bastante con eso. O sea, no es como que le abras la cabeza y le pongas ahí unas tantitas neuronas neuronas espejo para que agarre la onda, ¿no? Pues, ojalá, ¿no? Pero, de hecho, sí hay ahí gente que si te pones a googlear cosas, o sea, sí dice que eso se va a poder hacer alguna vez, pero bueno, ahorita no es una opción y mucho menos aquí en México, ¿no? Pero sí son como dos vertientes diferentes. Creo que en la conducta antisocial todavía hay algo que de alguna manera se puede hacer.
existe todavía posibilidades de reaprender cómo relacionarte. Y creo que ya con las con las situaciones, perdón, con las condiciones, mejor dicho, de un psicópata, por ejemplo, pues ya muy difícilmente, ya solamente es como resguardar, ¿sabes? O sea, si es una persona que a lo mejor tiende a matar niños, por ejemplo, no sé, si me ocurre como un asesino serial de niños o algo así, pues ya solamente como que lo contienes para que no tenga contacto con eso, ¿no? O sea, como empezar a tener como cierta situación de prevención, pero pues no de realmente posicionarlo de otra manera porque no, pues no se puede. Y creo que eso pasa con los asesinos seriales, creo, es una hipótesis. Como esta situación de no tener la capacidad de sentir lo que el otro pudiese estar sintiendo, ¿no? O sea, como si no lo vieras como algo equivocado, como algo que le duele, ¿no? Sí, pues porque pues para ti está chido, ¿no? No, sí, no, todo bien. Ajá. Y fíjate ahora que dices esto como de ya no hay mucho que hacer, pareciera que realmente no hay solución y entonces la alternativa es condenar. Sí, no. Y tampoco es la solución. Perpetrar el encierro y ya no buscar otra cosa. Sí. Y es que sabes también que creo que muchas veces las perfilaciones que se hacen para este tipo de casos, o sea, yo he leído casos de personas que tienen condenas muy largas, por ejemplo, la condena de un feminicida, que es larguísima, o sea, ya no sales. Y esa es una conducta antisocial, o sea, no es como que tengas el gen chueco y hayas nacido feminicida. Y creo que desde ahí se posicionan las cuestiones pues mal, porque con él puedes hacer algo, o sea, que no lo quieres hacer es otra cosa, o que creas que eso da respuesta a la condición o a lo que te exige la sociedad, y como que lo encasilles ya así, como eso ya se solucionó porque no va a salir de la cárcel, pues tampoco es una solución, ¿sabes? O sea, porque no da solución a nada. Claro. Y entonces creo que desde el momento en el que no nos quitamos el chip a nivel social de que eso soluciona, pues se va a seguir haciendo, porque estás de acuerdo que los órganos mayores, como lo que nos rige, pues siempre va a tender a que no se le señale. Entonces, si tú como sociedad crees que la forma de atacar el problema es que lo maten en la cárcel o que lo encierren para siempre, pues el gobierno lo va a seguir haciendo. Entonces creo que sí, desde ahí está como el problema. Yo creo que el gen chueco lo tenemos nosotros. Tenemos nosotros el gen chueco. Entonces, hay que cambiar como en ese sentido. Y creo que las personas que tienen esta condición de psicopatología ya arraigada, de que haya algo mal, pues ni siquiera deberían de estar en una cárcel, ¿sabes? O sea, ni siquiera es el lugar para que estén, porque, pues, ¿qué? O sea, no hay como... Y creo que ese es el problema, o sea, no hay dónde. ¿O qué haces con esa gente? Sí. Y como te digo, si la solución es cuestiones evitativas, evitar el contacto, pues lo que hacen es pues meterlo a la cárcel. O sea, es mejor que mate a gente en la cárcel que ya no te sirve para nada, según ellos, que a que ande en la calle matando gente como el club. Y esa es como la solución que les han dado hasta el momento, pero pues no es como la más chida, ¿no? O la que haga algo al final. Y bueno, creo que está bien complejo el asunto porque percibo que hay, pues sí, estas condiciones como que velan, digamos, ¿no? Como si tuviéramos aquí un velo atravesado en esa percepción. ¿Cómo vemos a esas personas que tienen este tipo de acciones y que sí generan un impacto, ¿no? Sí. Pues no sé, podemos hablar de gente que mata gente, pero podemos hablar de ladrones, de terroristas, de secuestradores, de violadores. Y digo, pues esas cosas no están chidas, ¿no? Porque pues también hay personas que sufren esas acciones, pero no sé, el hecho de que no podamos verlas como personas, al final de cuentas también, pues también tiene un efecto, también tiene como esa consecuencia de, como esto, de catalogar, ¿no? O sea, ya es asesino, ya es delincuente para toda su vida y ya no da otra posibilidad a que algo diferente se haga con eso. Y también, pues no sé, como en esta cuestión
de prevención, Uh-huh. si pudiera haber alguna posibilidad en plantear algo así. Claro. O la atención que se puede dar a los casos que están pues ya como actuales, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué se puede hacer? Digamos, bueno, no es que tengamos la solución mágica, porque creo que es muy difícil pues atender el asunto. Vemos y que no es el encierro, no es tampoco esta segregación de es que son la escoria, son cosa insignificante, no deberían existir. Uh-huh. Esa no es la alternativa, pero ¿cuál sería una posibilidad? Uh-huh. Pues yo creo que hay un chorro y que creo que hay mucha posibilidad de hacer algo. El problema es que es difícil verlo porque implica responsabilizarte de muchas cosas. Porque yo creo que para poder hacer algo con este tema de las conductas antisociales, por lo menos desde el lado del delito, pues sí necesitas como reestructurar la conciencia del lado social, porque creo que no hay una conciencia de que esas personas que están privadas de la libertad en las cárceles, pues al final son nuestras, ¿no? También formaron parte de la sociedad, también pues las creamos al final de cuentas de lo que se va desarrollando a nivel social. Uh-huh. Entonces yo creo que pudiese ser desde la prevención y desde la información, porque pues si no te quitas, insisto, como ese chip de que se quede encerrado para siempre, que lo maten, la pena de muerte, o sea, ¿y qué? O sea, está bien porque hay gente que sí, efectivamente, pues sufrió y mucho y de muchas maneras muy, muy feas, pero ¿eso qué? O sea, eso no evita que al rato haya otro igual y que al rato otro y que toda la vida se vayan, pues, haciendo, ¿no? Al final de cuentas. Y yo sí le apostaría mucho a la prevención, como a esta condición y a la salud mental. Al final de cuentas, creo que todo va de ahí. El atender las condiciones familiares también, porque pues, también luego hay cosas bien fondeadas y luego nos preguntamos por qué, ¿no? O sea, por qué los niños terminan teniendo conductas antisociales. Es porque juegan el Free Fire. Es por el Free Fire. Sí. Hemos criminalizado mucho a la pobreza y no, o sea, no es la pobreza meramente lo que hace que una persona tenga conductas antisociales, y tampoco la zona geográfica, sino las condiciones sociales que puede tener ese lugar. O sea, si no hay oportunidades laborales, si no hay educación, si no hay, no sé, o sea, todas las condiciones que a lo mejor pudieran apoyarte o más o menos ahí evitar estas conductas, pues estaría más chido. Pero como no las hay, pues tienes que sobrevivir de otra manera. Entonces, pues ya está con que al final hay grupos de delincuencia organizada que reclutan niños de ahí o que se meten a hacer como ciertas, pues sí, delitos dentro de ahí, pues son parte de la comunidad y la comunidad tiene que entrar como esa forma de supervivencia. Entonces también eso podría ser un factor de riesgo, las condiciones en las que está una zona geográfica. Pues pienso que también el consumo de sustancias puede ser un factor de riesgo. Hay lugares donde incluso es muy normal el consumir, las familias que consumen mamá, papá y luego los hijos, y que eso es normal. Hay familias enteras que se dedican al robo, por ejemplo, porque no hay condiciones laborales donde se puedan desarrollar y pues entonces el niño crece siendo un ratero y luego pues sigue, ¿no? Y yo creo que hay un montón. Yo creo que hay muchos factores de riesgo, principalmente estos que te menciono, como pues es que creo que las condiciones sociales son el principal. También, bueno, pensaba como con esto de son condiciones sociales lo que pues sí, planta como el terreno para que estas condiciones antisociales se den. Y pareciera que es como un mensaje de no, estás haciendo algo bien. Digamos, pero no es a una persona en particular, sino es como a todo el sistema y como que cambiar el sistema pues también está bien. Sí.
pero pues todos somos parte del sistema. Sí. Entonces, como, no sé, nos deja pues ahí comprometidos en esa situación, ¿no? Sí. Sí, como te decía antes, sí existe como un órgano mayor que es el que nos rige, pero pues nosotros tenemos la capacidad y las posibilidades de cambiar eso también y nunca lo hemos hecho por no quererlo voltear a ver. Y es más fácil deshumanizar a esas personas que a entenderlas o atenderlas, ¿no? Y desde acá, como desde el lugar, digamos, en particular tuyo, ¿no? No como persona, sino como profesional. ¿Qué? ¿Hay qué? ¿Qué se hace desde ese lugar? Pues hay ya como ciertas situaciones le han apostado como al sistema de justicia penal que sea una condición el tratamiento psicológico. Y creo que está bien. No sé si está como bien estructurado como debe de ser, porque ahí sí no sé. O hay que hacernos como que no sabemos. Por el momento. Ajá, como digo, o sea, el hecho de que ya por lo menos se considere, no sé si verlo como un avance, pero sí por lo menos como algo que está siendo visible. Creo que podemos desde el consultorio sí hacer algo. El hecho de que una persona, las personas antisociales sí vienen a consultas. O sea, ellos sí tienen capacidad de decir, podemos cambiar, o sea, podemos hacer cosas. No sé si un psicópata puede hacer eso, pero las personas así sí. Y yo creo que también podemos hacer algo desde la prevención. O sea, justamente concientizar a las personas de que, pues, el juzgar o el señalar, pues tampoco soluciona tanto, ¿sabes? Pues así a lo mejor te quita como tu momento de enojo, pero pues al final no te resuelve tanto, ¿no? Ahorita, pues justamente este programa de medidas cautelares hace eso, o sea, deja de segregar tanto a estas personas, les da como un primer chance de decir, ok, pues como tener la suspensión. Y esta nueva forma de llevar tu proceso legal bajo algunas condiciones, pues ya una de las condiciones es pues ir a terapia psicológica. Entonces creo que si le apostáramos como psicólogos a atender a estas personas desde la compasión podría ser, desde el poderlos ver desde otro lugar, más no solamente del delito, podríamos a lo mejor posibilitarles otra forma de percibir lo que han hecho, ¿no? Y que eso no vuelva como a suceder. Sí. No lo sé. Es que creo que son buenas alternativas, pero en la ejecución también a veces hay muchas situaciones, incluso éticas, sí, como de este rollo de, bueno, tú como profesional que atiendes cierto tipo de población y cómo los miras y cómo los escuchas, ¿no? Incluso, no sé, pues como con estas cuestiones, digamos, de transgresión hacia los procesos, ¿no? Por facilitar o por no meterte como en rollos, no sé, como si de darle así la salida más fácil, porque ya es un caso perdido. Es pues no sé, como que no sería la opción, ¿no? De decir, tienes una responsabilidad, o sea, y como persona, sí, pero también, pues es tu profesión, o sea, ¿qué estás haciendo entonces? ¿Qué respuesta es la que das al final pues desde tu lugar? Híjole. Sí, está complicado porque, pues es verlos desde otro lugar donde, pues, yo creo que México está bien resentido, por lo menos México está resentido con la impunidad, que ya no nos posibilitamos ver de otra manera a estas personas, pero creo que sí valdría la pena para modificar algo. Sí. Sí. Qué cosas. Sí, una vez escuché un dicho bien chido ya como para que nos quedemos con esa reflexión de odia el delito, compadece al delincuente. Como no deshumanizarlo. O sea, sí estamos peleados con el delito, está mal, no lo podemos justificar, pero es una persona que no se hizo ayer y que fueron cosas que no se vieron y no se atendieron.
Entonces, deshumanizarlo tampoco es una opción. Sí. Que, pues sí, eso hace que cierre las posibilidades, ¿no? No hay alternativas, ya no hay más que hacer. Nada. Entonces, pues, bueno, creo que es un llamado, es un llamado de atención a todos en general. Pero bueno, pues todos tenemos una familia, entonces creo que desde ahí podemos hacer, pues, algunas cosas, ¿no? Como, pues esto, prestar atención precisamente a qué es lo que hay, cómo es la dinámica, qué cosas estamos normalizando que no son normales. Y pues desde ahí como empezar a tener un impacto, digamos, micro, pero pues como ir fomentando también hacia afuera, ¿no? A cómo es nuestro papel, digamos, en pues nuestros contextos un tanto más abiertos, con amigos, en el trabajo y pues en general con la sociedad. Sí. Sí, yo creo que sí es el llamado de atención que necesitamos para ver lo que no queremos ver. Y yo creo que atender a las infancias, porque es donde podemos hacer de mayor impacto algo para evitar, o sea, desde la prevención hacer algo. Y que a veces también es una población que no, pues como que no se atiende tampoco, ¿va? Y a los adolescentes. Exactamente. O sea, sí hay donde hacer cosas, nada más hay que querer hacer algo. Y apostarle a que hay formas de hacer cosas incluso desde la terapia. Y si tú estás ejecutando conductas que no entiendes ni por qué las estás haciendo y no las puedes como modificar o entender tú desde tu propio lugar, pues buscar ayuda. Sí, claro, que no sea también como un estigma desde uno mismo hacia uno mismo, sino como, pues bueno, preguntarse por qué ando pensando estas cosas. Exacto. Y pues al final exteriorizar, que es lo más importante también, no quedarse con esa situación ahí como atorada, sino realmente pues darle un sentido, un significado distinto. Y pues bueno. Así las cosas. Así terminamos el capítulo del día de hoy. Sí, pues no se olviden de seguirnos en todas las redes, amigos. Tenemos muchas. Para que como 3. No menos, como 5. Y pues estén pendientes. Vienen cosas muy divertidas. Porque es octubre. Halloween. Porque viene Halloween y va a haber cosas bien escabrosas. Bien ominosas, claro que sí. Sí. Y pues bueno, con eso cerramos entonces el día de hoy. Y recuerden que estos temas no llegan al alma.